Porque el sur blanco debe prevalecer. William Buckley. 1957. El evento más importante de las últimas 3 semanas fue la notable e inesperada votación del Senado para garantizar a los acusados, en una acción penal por desacato, el privilegio de un juicio con un jurado de iguales. Ese voto no necesariamente afirma los derechos intrínsecos de un ciudadano. El juicio por jurado en acciones por desacato, civiles o penales, no es un derecho estadounidense de nacimiento, y por tanto, no puede decirse que el voto del Senado confirmó, pura y simplemente, la common law. Lo que hizo el Senado fue dejar intacto el mecanismo que abarca las abstracciones por las que seguía una sociedad, y los requisitos terrenales reales de la comunidad individual. En ese sentido, la votación fue una victoria conservadora. Porque su efecto es, y digámoslo sin rodeos, permitir que el jurado modifique, o elimine, la ley en circunstancias que, a juicio del jurado, requieran interponerse fuertemente entre la ley y su violador. ¿De qué tipo de circunstancias estamos hablando? Una vez más, hablemos con franqueza. El sur no quiere privar al negro del voto por privarlo del voto. Los politólogos afirman que las minorías no votan como una unidad. Las mujeres no votan en bloque, sostienen. Ni los judíos, ni los católicos, ni los obreros, ni los nudistas, ni los negros. Tampoco lo harán los negros con derecho a voto en el sur. Si eso es cierto, el sur no impedirá que los negros voten, ¿por qué habría de hacerlo, si el voto de los negros, como el de las mujeres, simplemente aumenta el volumen, pero no afecta la proporción de votos? En algunas partes del sur, la comunidad blanca simplemente pretende prevalecer, eso es todo. Significa prevalecer sobre cualquier tema en el que exista un desacuerdo corporativo entre negros y blancos. La comunidad blanca tomará las medidas que sean necesarias para asegurarse de salirse con la suya. ¿Cuáles son esos problemas? La integración escolar es una. La Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color y otros insisten en que los negros como unidad quieren escuelas integradas. Otros no están de acuerdo y sostienen que la mayoría de los negros aprueban la separación social de las razas. ¿Qué sucede si la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color tiene razón, y el asunto se somete a votación en una comunidad en la que predominan los negros? Los negros, según los procesos democráticos, ganarían las elecciones. Pero ese es el tipo de situación que la comunidad blanca no permitirá. La comunidad blanca no contará el voto negro. El hombre que no contabilizó el voto será llevado ante un jurado de sus iguales, se declarará inocente y el jurado, tras deliberar, lo declarará inocente. A diferencia de esto, un juez federal, en una situación similar, podría declarar culpable al acusado, sentencia que afirmaría la ley, y se ajustaría a las abstracciones políticas relevantes, pero cuyas consecuencias podrían ser violentas y anarquistas. La pregunta central que surge, y no es una pregunta parlamentaria, o una pregunta que se responde simplemente consultando el catálogo de los derechos de los ciudadanos estadounidenses, nacidos iguales, es si la comunidad blanca en el sur tiene derecho a tomar las medidas necesarias para prevalecer, política y culturalmente, en áreas en las que no predomina numéricamente. La respuesta es sí. La comunidad blanca tiene ese derecho porque, por el momento, es la raza avanzada. No es fácil, y es desagradable, aducir estadísticas que evidencien la superioridad cultural media de los blancos sobre los negros. Pero es un hecho que se impone, uno que no puede ser ocultado por igualitaristas y antropólogos. La pregunta, en lo que concierne a la comunidad blanca, es si los reclamos de la civilización superan a los del sufragio universal. Los británicos creen que sí, y actuaron en consecuencia, en Kenia, donde la elección fue dramática entre civilización y barbarie, y en otros lugares. El sur, donde el conflicto no es en modo alguno dramático, como en Kenia, sin embargo percibe importantes diferencias cualitativas entre su cultura y la de los negros, y pretende hacer valer la suya propia. National Review cree que las premisas del sur son correctas. Si la mayoría desea lo que es socialmente primitivo, frustrar a la mayoría, aunque antidemocrático, puede ser ilustrado.
Es más importante para cualquier comunidad, en cualquier parte del mundo, afirmar y vivir según los estándares civilizados, que doblegarse a las demandas de la mayoría numérica. A veces se vuelve imposible hacer valer la voluntad de la minoría ilustrada, en cuyo caso si se cede la sociedad retrocederá. A veces la minoría numérica no puede prevalecer, sino por medio de la violencia. Entonces debe determinar si el predominio de su voluntad vale el terrible precio de la violencia. El axioma en el que se basaron muchos de los argumentos que respaldaban la versión original del proyecto de ley de derechos civiles fue el sufragio universal. Todo el mundo en Estados Unidos tiene derecho al voto, punto. Ningún derecho es anterior a eso, ninguna obligación está subordinada a él. De esta premisa procede todo lo demás. Eso, por supuesto, es demagogia. Los de 20 años generalmente no tienen voto, y nadie argumenta seriamente que la diferencia entre los de 20 y los de 21, es la diferencia entre esclavitud y libertad. Los residentes del Distrito de Columbia no votan, y la población del Distrito de Columbia aumenta en proporción geométrica. Millones que tienen el voto no se preocupan por ejercerlo. Millones que lo tienen no saben cómo ejercerlo, y no les importa aprender. La gran mayoría de los negros del sur que no votan no les importa votar, y no sabrían por qué votar si pudieran. Un número abrumador de personas blancas en el sur no vota. El sufragio universal no es el principio de la sabiduría ni el principio de la libertad. Las limitaciones razonables al voto no son exclusivamente recomendación de tiranos u oligarcas. ¿Acaso Jefferson lo era? El problema en el sur no es cómo conseguir el voto del negro, sino cómo equipar al negro, y a muchos blancos, para que emitan un voto ilustrado y responsable. El sur enfrenta un grave desafío moral. No debe aprovecharse del atraso del negro para mantenerlo como una clase servil. Es tentador y conveniente bloquear el progreso de una minoría cuyos servicios, como sirvientes, son económicamente útiles. Que el sur nunca se permita hacer esto. Mientras se limite a afirmar el derecho a imponer costumbres superiores durante el periodo que sea necesario para lograr una genuina igualdad cultural entre las razas, y mientras lo haga por medios humanos y caritativos, el sur está al paso de la civilización, como lo es el Congreso que le permite funcionar. Traducción. Dante Bayona. Comentario. Para el libertario, nadie tiene derecho a votar sobre la propiedad de los otros. Los de izquierda no deben votar sobre cómo quitar la propiedad al resto. Y los de la derecha no deben votar sobre cómo quitar el control de sus cuerpos a los ciudadanos. Por más que digan que tienen buenas intenciones. Tal vez deba votarse en situaciones extremas como las guerras, donde no ha habido coordinación previa entre los ciudadanos. Más allá de eso, dado que la tierra no es el paraíso, tiene que aguantarse la imperfección del resto. Es virtud aguantar la estupidez de la gente. Es costumbre en todas las culturas que a partir de cierta edad se deja al hombre libre para cometer errores. Ya no se les trata como niños. Esa es la diferencia que Buckley parece no ver en el asunto de los de 20 y los de 21 años. Respecto al primer párrafo que escribe Buckley, es cierto que existen malas leyes, y que la gente con sentido común debería poder remediarlas, tal vez usando el sistema de jurado de iguales, como se acostumbra en el derecho anglosajón. Pero los libertarios rothbardianos y hopeanos dirían que un sistema competitivo en el aprovisionamiento de leyes eliminaría las leyes estúpidas. Y para ser extremistas, ¿qué tipos de malas leyes podrían darse que estén basadas en la propiedad privada?